Sean ustedes bienvenidos a Cápsulas de Psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en Psicología. Recordemos que el objetivo de estas cápsulas es para que ustedes puedan recurrir a ellos como una herramienta, la cual sea un respaldo para un conocimiento más amplio, un aprendizaje y mejor toma de decisiones. Continuando con las teorías del desarrollo de la personalidad, que ya vimos en la cápsula anterior, la de Piaget, hablemos de Milton Erickson y de Sigmund Freud. Dos importantes psicólogos que contribuyeron en gran medida a ampliar el conocimiento acerca de las teorías del desarrollo de la personalidad. Vamos a recordar un poquito de los conceptos y de las palabras que serán importantes considerar para el manejo de esta temática. Etapas, estadios, cambios, evolución, adaptación. Es una serie de etapas en las que el ser humano tiene que ir cursando de una forma óptima lo mejor, y recordando siempre la característica más importante, el estímulo, la responsabilidad que como padres de familia tenemos de conocer estas etapas para poder ayudar a nuestros hijos a que puedan cursar de la mejor manera. Va a ser una dinámica un poquito diferente. En esta cápsula abordaré y haré una comparatividad entre Freud y entre Milton Erickson, cada uno con su respectiva base de teoría. Uno por parte de la psicología psicosocial y el otro en la madurez de psicosexual, de acuerdo a los patrones que cada uno va a proponer. Para Milton Erickson nos va a plantear una confrontación. Un ejemplo, en la primera etapa que él maneja, que es desde el momento del nacimiento hasta los 18 meses, él maneja mucho lo que es la confianza y la desconfianza. Esa confianza que el producto, ese pequeño, va a desarrollar al momento de enfrentar ese reto de venir a un nuevo mundo. Esas necesidades básicas que tienen que ir cursando de la mejor manera. En primera instancia, el ser amamantado. Freud también da un respaldo de suma importancia y él la llama etapa oral, que la lleva de los 0 a los 2 años, manejando que el infante lleva todo a su boca, porque es una necesidad vital de que ese estímulo en vía oral, aparte de satisfacer esas necesidades básicas, van a cursar en el resto de las siguientes etapas, que vienen siendo palabras, que vienen siendo todo aquel efecto que produce placer al momento del estímulo de la cavidad oral. En la número 2, para Milton Erickson maneja autonomía contra vergüenza, y esto se va a dar de los 18 meses a los 3 años. Se tiene establecido el control de esfínteres, cuando el bebé empieza a avisar de pipí y de popó. Para Freud lo maneja de los 2 a los 4 años y es la etapa anal. Él maneja que el control de esfínteres va a determinar en gran medida un sinnúmero de rasgos de la personalidad. En primera etapa oral se maneja mucho que ahí se establecen los primeros mecanismos de defensa, que posteriormente en otras temáticas ya los consideraremos en etapa adulta. Estos mecanismos de defensa que determinarán mucho de trastornos en el caso de la neurosis. ¿Por qué? Por la etapa oral. En la etapa anal, este control de esfínteres, ¿cómo se procesó? ¿Cómo se dio? Hay un ejercicio increíble que los bebés en su vida pueden practicar, y esto es cuando están evacuando, aprenden a jugar con sus heces fecales. Es algo que salió dentro de ellos y están empezando a explorarlo, no saben de qué se trata. En muchas de las ocasiones nosotros trabajamos mucho con él. Déjate ahí, no seas cochino, no seas sucio, y esto determinará mucho de una personalidad con sentimientos de vergüenza. Para Freud manejaba que una fijación viene siendo el haberse estancado, el haber dejado un conflicto no superado en ese momento, determinará problemas posteriores de personalidades muy rígidas, muy ensimismadas, en el super-yo, una estructura de la personalidad que maneja las reglas morales de una forma muy estructurada y muy rígida, dañará. Para Milton Erickson, etapa 3, iniciativa versus culpa. 3 años a los 5 a los 6. El castigo y la culpa están entrando en la etapa preescolar. Se empiezan a establecer los primeros límites y reglas. Ya se tenía precedentes de los hábitos, lavarse las manos, cepillarse dientes, un aseo general y un autocuidado. Pero en esto se establece de una forma ya más formal los límites al momento de entrar a la etapa preescolar. El refuerzo, estímulo, respuesta, consecuencia, ensayo y error. El bebé que está creciendo se está convirtiendo
y está en la búsqueda de experimentar una pseudo-independencia. Recordemos comparativamente con Piaget el pensamiento prelógico. Pero aquí en este momento él sabrá que cada acción va a tener una consecuencia, para lo cual va a ir estableciendo en su línea base de conocimientos, que es más cualitativo que cuantitativo, lo manejaba también Piaget, el castigo y la culpa como un reforzador. Freud lo manejará en la etapa de Edipo, esta etapa edípica en la que se identifican los roles sexuales. Aquí se van a presentar dos características importantes, como es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, donde es el enamoramiento, que no es el del adulto, ¿verdad? Ese enamoramiento de una forma diferente, donde idealiza, donde no quiere que el rol contrario se acerque, donde él quiere a mamá a toda costa y rechaza la figura papá, y viceversa, niña el enamoramiento a papá y rechaza a mamá. Eso será superado con una serie de estímulos, con una serie de planteamientos de acuerdo a la realidad que esté viviendo el niño, hasta llegar a una etapa de identidad, donde va a querer adquirir todos los rasgos de personalidad idealizados de papá o de mamá, niña con mamá y niño con papá. Es una etapa natural, no me gusta utilizar los nombres, el concepto de normalidad, porque no existe, es natural, que nos da la pauta a la funcionalidad, quiere decir la capacidad de adaptarnos a cada una de estos eventos. La siguiente sería laboriosidad contra inferioridad, este estadio de los 6 años a los 11 años. ¿Qué se considera aquí? Es una búsqueda de enfrentar nuevas demandas, es una búsqueda social del éxito y el sentido de competencia. Para Freud lo maneja la etapa de latencia. Recordemos que una característica primordial que proponía Freud era la libido o la energía sexual, cómo se iba presentando en cada uno de estos estadios y cómo ese pequeño infante iba a manejar esa energía a través de cómo enfrentar esos nuevos retos en la escuela. Latencia nos dice un espacio de tranquilidad o de remanso. No es que ya no esté, es que no se presenta tan abrupta como en otras etapas. Esta latencia que será para Freud en características de los 6 a los 10 años, cómo se cursa, cómo el niño enfrenta también esos retos, esas demandas que el mismo medio le está proponiendo. Para Milton Erickson era cómo producen esos sentimientos de inferioridad y el fracaso. Aquí, como padres de familia, nosotros somos figuras muy importantes de respaldo. No solo es nuestra obligación, sino también nuestra responsabilidad de formar grandes seres humanos. Tenemos dos objetivos, entre los cuales se encuentra la búsqueda de felicidad de nuestros hijos y la protección de ellos. Esto dará como consecuencia hijos de una fortaleza en su personalidad para enfrentar etapas posteriores. Hablemos de la búsqueda de identidad contra una búsqueda de un rechazo social. Todas las características que vimos también en otra cápsula de los cambios físicos, psicológicos y sociales que presenta el adolescente, pero lo encierra Milton Erickson de los 12 a los 18 años, esta adolescencia, explorar la independencia, esta lucha de confrontar los esquemas sociales que nos presenta actualmente la vida. Hay situaciones muy difíciles que pueden salir a veces de nuestro control, como los retos que están enfrentando. Para Freud, él lo manejaba en la etapa genital, de los 10 a los 18 años. Todos estos cambios físicos que él presenta, pero la redirección de esa energía sexual, el cómo hacerla, adaptarla primero a sí mismo y cómo funcionar en un contexto social. Él solo llega hasta esta quinta etapa, a la etapa genital, donde él ya concibe una perspectiva de pseudomadurez. Aquí dice que se establece en gran medida los rasgos de la personalidad en el campo de la energía sexual. Milton Erickson no se queda ahí. Milton Erickson continúa en la sexta etapa, que es la primera edad adulta, de los 19 a los 40. Intimidad contra aislamiento. Él estructura cómo la perspectiva ya del adulto en primera etapa va a visionar sus retos como la búsqueda del éxito, como la búsqueda de la superación, como las formas más seguras de comportamiento y, ante todo, una forma de establecer relaciones amorosas.
el ir pensando y visionando estructurar una familia, una compañera que sea afín a su forma de pensar, a su forma de sentir. No que piense ni siente igual, el cóncavo y el convexo. Establecer un vínculo, establecer una estructura no solamente interpersonal, sino una estructura que proyecte un ensamble social. Seamos representativos de una estructura social. Para lo cual, aquí daremos mucho del sentido de lo que pretende el ser humano: ser feliz en familia, llevar a la plenitud a aquellas personas que sean llamadas a esta misión. La consideraré este concepto y esta característica importante como la misión que todo mundo tenemos de ser forjadores, de ser parte de un eslabón social. Continúo con lo que viene siendo la etapa de crear y consolidar, que va de los 40 a los 65 años. De la misma forma, son cosas que tendremos que sobrellevar a nuestros hijos, esos cambios positivos de éxito que establecimos, si es que los establecimos, sino tener un reencuentro con ellos mismos, dejar huellas, ser trascendentes, haber sentido que se cumplió parte de nuestra misión. Y en la última etapa lo lleva él a la integridad contra la desesperanza. Esto es de los 65 años en delante. Habla de la búsqueda de una plenitud, completar y darle sentido a todo lo que fue mi vida. Siempre nos dice que nunca es tarde, siempre podemos ver hacia atrás, tener una perspectiva del futuro, pero vivir desde esta realidad. Espero que esta temática que manejaron estos teóricos del desarrollo de la personalidad sea de suma importancia. Solo son rasgos. Recordemos que ese sentido, ese matiz, se lo damos nosotros mismos, dado las capacidades y potencialidades que en lo personal considero nos Dios, pero siempre para el servicio de los demás. Denle like, compártanlo, suscríbanse y sigamos pendiente. Les encargo una última tarea. Este video tiene la característica de irlo frenando, poniéndole pausa para que ustedes estudien cómo están sus realidades. Arriba los corazones.